Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea y de dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué es lo que compartimos? Información acerca de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? No es qué es lo que yo creo, cómo lo creo yo, cómo lo quiero yo, sino cómo nos lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos trata de enseñar, mostrar la palabra de Dios? Es para todos, pero bueno, es decisión de cada quien querer oír, querer entender, no es a fuerzas, es voluntario. Somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. Compartimos lo que consideramos y sabemos nosotros qué es lo mejor para el ser humano. Esta mañana, como muchas otras, cuando compartimos la palabra de Dios, pues traemos una porción de la palabra en el libro de Hebreos. Vamos a ver el capítulo 1, del 1 al 4, y vamos a ver cómo nos lo presenta la versión antigua Reina Valera, y luego vemos cómo nos la presenta la versión Las Américas. ¿De qué se trata? De lo espiritual, de lo terrenal, espiritual, lo que el ser humano tiene de parte de Dios y qué es lo que Dios ha hecho y está haciendo para todo aquel que realmente quiere entender, oír, escuchar acerca de lo espiritual. ¿Por qué digo esto? En estos tiempos andamos atrás o detrás, y con razón, ¿verdad? No estoy juzgando eso, de lo material, sin tomar en cuenta lo espiritual. Es bueno hacer una cosa, pero sin dejar de hacer la otra, entendiendo que el ser humano es el único de toda la creación del Todopoderoso que tiene parte divina en sí mismo. Pero lo queremos entender, lo queremos desarrollar, queremos saber, pues eso depende de cada quien. Voy a pedir a ver si como cada enseñanza o compartimiento que me lea la versión en la Biblia, versión antigua Reina Valera, y luego vemos cómo la presenta a las Américas. Nuevamente, adelante. Hebreos 1, del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Hasta ahí? Oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, venimos ante ti, Señor, a darte gracias también por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, y pues Padre, venimos en esta mañana a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú es el que usa y el al que está predicando, Señor, úsalo. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos usando, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente te pedimos por cada oyente, Señor, que prepare los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Y pues Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú es el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura. Y pues, Padre, el que suple, Señor. Y, Señor, pues abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor. Y pues, Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú estás con ellos, dales la sabiduría, Señor, y pues, Padre, síguelos protegiendo, Señor, y pues, nuevamente, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Tú conoces las situaciones de cada familia y de cada persona, Señor. Nada más te pedimos que los guíes, Señor, y que los guardes, Señor, y pues, Padre, que nos des entendimientos y sabiduría, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos la presenta entonces la Biblia, la versión Las Américas. Tal vez sean diferentes palabras, pero el mismo significado, el mismo final. Dice la palabra de Dios de esta manera en la Biblia Las Américas. Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Dice de esta manera. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas,
El 12. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 3. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4. Y cerramos. Siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Bien, entonces entendemos, sabemos, escuchamos que Dios, el Creador, el Todopoderoso, no es el destino, no es la suerte, es Dios Todopoderoso. No le quiero decir Dios, es que el destino, no, el Todopoderoso, aquel que creó a la humanidad y este mundo con todo lo que en él hay. Muchas personas no lo quieren aceptar, pero se reconoce, se respeta, vaya, la creencia de cada quien, pero el hecho de que nosotros presentamos, ¿qué dice la Biblia? Es un libro que de antaño, de miles de años de atrás, han querido destruir, han querido descontinuarlo, han querido difamarlo. Y aquí estamos, sin tomar en cuenta todo lo que ha ocurrido atrás de este libro. Cuántas vidas humanas, cuántos sacrificios, el mismo Señor, el Hijo de Dios. Y aún así no se considera a aquellos que murieron por la palabra de Dios. Pero, ¿por qué digo esto? Porque se trata de devaluar, de denigrar la palabra de Dios. No es fanatismo, no es religiosidad, es conocer la palabra de Dios para conocer el fin, por qué está aquí, para aquello que Dios ha dispuesto. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Y la palabra de Dios nos dice que somos creación de Dios y que nosotros hay parte terrenal y parte celestial, parte humano y parte celestial. Hay algo dentro de nosotros que el que nos hizo puso el soplo en la primera persona, su aliento de vida en la primera persona, Adán. En Génesis podemos encontrar esto, pero depende de cada quien. Yo no estaba ahí, está escrito, yo lo creo, he estudiado, he buscado porque me interesó. Quiero saber la verdad porque hay muchas denominaciones. Hay muchos libros escritos y pienso y estoy seguro que la Biblia es la palabra de Dios y Dios no está dividido. Ni Cristo, es un solo Dios, un solo Señor. Entonces, para todo esto, la enseñanza de nosotros no es que si usted me manda, usted quiere, no estamos pidiendo nada. ¿Quiere escuchar? Bien, no quiere escuchar, está en su derecho. Bien, esta mañana entonces vamos a ver de qué se trata la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. ¿Qué es lo que nos dice? Nos está diciendo, ¿sabes qué? Dios nunca hace nada sin dejarte saber lo que sigue. Dios no es arbitrario para entrar y hacer lo que le da su gana en tu vida y en la mía. Él nos dice, mira, está aquí esto, está aquí lo otro. Tú decides, el camino es para abajo o para arriba. Inclusive hay un proverbio que no lo tengo en mente ahorita que dice que el camino de la vida es hacia arriba, para alejarnos del infierno, abajo. Pues toda esta información, ¿dónde está? En la Biblia. Pero ¿qué pasa? No, es que la Biblia pues, dice muchas cosas. Pues sí, dice un versículo en Hebreos, me parece, también aquí en Hebreos, no recuerdo dónde está tampoco, dice, no recuerdo exactamente cómo lo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque esas advertencias, sí es introducción, por eso no estoy yendo a los versículos en sí, pero ahí está en Hebreos, no recuerdo qué. ¿Lo tienes? ¿Hebreos qué? Hebreos 3:8. ¿Qué dice? Hebreos 3:7 y 8 dice la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Gracias, mija. Obviamente está hablando del pueblo de Israel, pero es una enseñanza que queda ahí escrita, porque dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada divinamente, y la utilidad que tienes para enseñar, para redarguir, para que el hombre de justicia sea preparado para toda buena obra, que toda la palabra de Dios. Sea el Antiguo Testamento, sea el Nuevo Testamento, hay una compaginación por algún motivo y razón. Pero, ¿hasta dónde queremos creerlo? Bueno, eso depende de quién, de cada quien. Hay algo que la palabra de Dios nos dice. Dice, el Espíritu Santo dice que si yo soy su voz. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Dios, capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces. Muchas veces. ¿Y qué más? Y en muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea que los profetas eran inspirados divinamente, instrumentos de Dios para hablarle a la humanidad. Humanos hablándole a los humanos, pero dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para que el ser humano tenga la información correcta. Y no diga, es que a mí no me dijo nadie. Es que dijeron que la Biblia es esto. Es que dijeron que acá el otro. Que el camino de los dioses. Que lo que quiera decir. Lo que usted quiera, lo que usted sepa. Lo principal es que aquí el Todopoderoso no es el poderoso, es el Todopoderoso. Porque ciertamente hay muchos que se llaman dioses. Dice la palabra de Dios. No me recuerdo tampoco el versículo. Que dice, aunque hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra, pero nosotros más tenemos un Dios y un Señor, Jesucristo. Entonces, con toda esta información en la Biblia, en la palabra de Dios, nos deja saber que Dios nos muestra, nos habla antes de actuar. Para que no digas que yo no sabía, es que la información está en su libro, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Que todo anteriormente hablaba porque por instrumentos humanos, inspirados, guiados, iluminados por el Espíritu Santo. Dios hablaba ciertamente directamente primero con Adán y Eva. Después comenzó a hablar ¿por qué? Por sueños, por visiones, como ha hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Pero lo principal de todo esto tenemos que tomar en cuenta que Dios nos deja saber qué es su voluntad. Si nosotros vamos a los mandamientos, entendemos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y todo lo demás, pero lo queremos. Hay quienes han quitado hasta ese mandamiento porque no nos conviene. Es que lo que dice, lo escribieron hombres, porque está escrito ahí por hombres. ¿Quién querías que lo escribiera? Si fueron hombres inspirados divinamente por el Espíritu Santo de Dios. Ciertamente Dios nos habla y nos dice, mira, esto es lo que yo quisiera para ti. Y vemos que Dios no es nada más el Dios antiguo, sino es el Dios de nuestros tiempos. Y ahora dice el versículo, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, seres humanos. O sea que en muchas ocasiones, en muchas maneras, la frase en muchas maneras o ocasiones sugiere que cada profeta del Antiguo Testamento contribuía a la parte de la que Dios quiere comunicar a la humanidad o al ser humano completa de Dios. O sea, algo que Dios nos da es una información completa, pero lo que no hicieron no se les permitió a los profetas, o no se los dio, o Dios no lo dio de esa manera. Es que la revelación completa de Dios. ¿Por qué? Ahí en Juan 14, ¿qué me dijiste? 9, ¿qué dice? Hablando con Felipe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Amén. Vemos entonces que ¿quién vino a revelar, gracias a mí? Al Todopoderoso, su Hijo
su Hijo. ¿Por qué? Porque nos mandaba preparar, nos mandaba decir, nos tiene escrito. Y seguimos viendo qué es lo que dice. En muchas maneras, en otro tiempo. Y vemos que también en otro tiempo habló, se reveló. ¿A quién? Al ser humano. ¿Por medio de quién? De seres humanos. Pero Dios permitió que el ser humano oyera su voz. Dios se aparecía, habló por profetas, habló por medio de los ángeles, habló por sueños. Recordemos a Daniel, el que le reveló el sueño a quien, al rey Nabucodonosor. Por sueños, por visiones. Pero dice, afirma, pero en este tiempo, en estos postreros días, dice el 2, el versículo 2, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Que vamos entendiendo cómo es que el Hijo hizo el universo. Es que si nosotros estudiamos la Biblia, vemos la Biblia, entendemos que qué es lo que podemos entender desde Génesis hasta aquí. Que en Génesis capítulo 1 dice, Dios decía y era hecho, hágase la luz y fue hecha. Pero ¿qué es lo que está orando? Sea esto y era hecho, que la tierra de ahí salgan los animales y todo esto y era hecho. Pero ¿qué usó Dios para que fuera hecho todo? Su palabra, su aliento. Entonces, ¿qué encarnó en el verbo que fue hecho carne? Juan 14:6. No, ¿sí? Juan 14:6. No, 1:14. Juan 14:6 es otro. 1:14. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Lleno de gracia. Vimos al quién. Por eso dijo el Señor a Felipe. Está hablando con Felipe en Juan 1, lo que leímos ahorita, 14:9. Tanto tiempo he estado contigo, le dijo a Felipe, y ya no me conoces. ¿Por qué? Porque Cristo vino a revelar al Padre. ¿A quién? A toda la humanidad. La cuestión es que encontramos toda la información en la Biblia, inclusive acerca de esos tiempos. Si nosotros vamos, y no vamos a ir simplemente a referencia, lo hemos visto mucho, en Mateo, que es Mateo 24, no recuerdo de qué a qué, pero ahí está, dice, y habrá guerras y rumores de guerras, y pasará esto y esto y esto y esto, y que estamos viendo. No es que allá dice uno que tuvo visiones, allá sí creemos eso, pero creer a Dios, porque no basta creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice en Santiago, pero no por eso son salvos. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque dice la palabra de Dios, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta en esos tiempos. ¿Son tiempos peligrosos? Ciertamente que sí. ¿Para quién? Para toda la humanidad, pero más para los cristianos. Porque conociendo la verdad, muchos andan como si no conocieran nada. No se ora, no se lee la Biblia, en lugar de orar por todo el mundo, por todas las naciones. Estamos más ocupados en otras cosas y nos olvidamos de aquel que nos da la victoria en todo. Nos está diciendo, tú no te preocupes por esto, estas cosas van a pasar, pero tú no te preocupes por esto, porque mira, todo esto tiene... La humanidad tuvo un principio y va a tener un fin. Todo lo que empieza, un día acaba. Y los siglos del hombre o de la humanidad va a llegar a su fin. No voy a decir que mañana o pasado, no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña otra cosa. La palabra de Dios me enseña que ha de pasar primero que la iglesia va a ser levantada o raptada o llevada arriba por el Señor, y después va a venir el Señor a reinar todavía 1000 años más. Pero antes de todo eso se va a hacer presente ¿quién? El anticristo. Por eso digo, no es que ya sé, no. Hay un proceso y la Biblia nos da el informe completo, la información completa, pero ¿la queremos? Pues no. Es que el mundo va de mal en peor, no nos sorprende.
Pero el hecho es de que la palabra de Dios está aquí para comunicarla, para compartirla, si usted la quiere. ¿Ah? Por eso dice el versículo, y en esos postreros días nos ha hablado por quién. ¿Quién vino a revelar al Padre? ¿Quién habló con Felipe? Por el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Él es la imagen de quién. Dice, en estos postreros días nos ha hablado el versículo 2 de Hebreos 1. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, con su palabra, la hablaban, ¿verdad? Vemos entonces que nos dice, mira, esto y esto. Vemos que el Señor nos ha hablado y podemos ver nosotros que ahí ¿qué es? Números 12, del 6 al 8, ¿qué dice? La revelación antigua y lo que ahora el Señor nos habla. Dice la palabra de Dios, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Obviamente que está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de Moisés, está hablando de María, está hablando de Aarón cuando hablaron mal de Moisés. Entonces no puedes hablar mal del siervo del Señor. El siervo del Señor en aquellos tiempos era más peligroso, ahora más de él. En esos tiempos, el pastor o el guía espiritual, sea que lo que sea, merece respeto, más no adoración. Nunca un ser humano va a ocupar el lugar del Señor que Él se ganó en su sacrificio de la cruz. ¿Ah? Y él dijo, dice el versículo en Números 12, del 6 al 8, oíd ahora mis palabras. Es algo que debemos tener muy en cuenta, que cuando la palabra de Dios, cada frase tiene un significado específico. ¿Para qué? Pon atención a lo que te estoy hablando. Oír mis palabras. Que todo tiene una consecuencia en este mundo. Que todo tiene una consecuencia en este periodo de tu vida en este mundo. Todo lo que hagas, bueno o malo, tiene una repercusión buena o mala, según la decisión de cada quien. Por eso, y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, estamos haciendo algo maravilloso, que es lo que Dios quiere que hagamos. Estamos obedeciendo, estamos buscando agradarle al Padre, agradarle a Dios. Porque el fin del cristiano, el fin del ser humano, tiene un día específico. ¿Llegará? Obviamente que llegará. Así como nacemos, sabemos que un día vamos a morir. ¿Llegará? Sí, sí llegará. Nacemos bebés, crecemos, llegamos a la edad de la vejez, un proceso que para nosotros es mucho, pero para Dios es como nada. El tiempo no está sobre Dios, Dios está sobre el tiempo. Así es lo que queremos hacer. ¿Qué dice Hebreos 3, 2 y 5? Ahí mismo. Dice la palabra de Dios, el cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés sobre toda su casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó, porque porque toda casa es edificada de alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Amén. Gracias, mija. Fíjese bien cómo habla de Moisés y cómo habla del Señor. Porque Moisés fue fiel para testificar, ¿qué? La última parte. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Amén. Como siervo, gracias, amiga, para testificar de Él. Todo ser humano, todo aquel que dice, tengo un llamamiento del Señor, qué bendición. Pero que sea genuino o verdadero. Que no haya otros intereses
Porque la palabra de Dios está aquí no para sacarla de contexto, sino para hablar lo que dice realmente la palabra de Dios. Sí, con temor y temblor, no con pavor y terror, no, con respeto a Dios. Pues lo que Dios nos da, aquellos que decimos somos siervos del Señor, sí, pero tu deber es guardar respeto por aquel que te llamó. ¿Respeto a qué? A su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, ser fiel como Moisés lo fue. No fue más que Cristo, ¿verdad? Fue un siervo elegido del Padre para que llevara a cabo una obra. Y si eres siervo de Dios, estás elegido por Dios desde el vientre de tu madre para que lleves a cabo una misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Te oigan o no te oigan, predica la palabra de Dios. Está en la Biblia, no recuerdo exactamente el versículo, pero está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y se lo dijo a un profeta. Te oigan o no te oigan, tú sigue predicando, porque este pueblo es duro de corazón. ¿Qué duro de corazón? ¿Lo estás buscando, mija? Gracias, mija. A veces no es necesario sacar los versículos realmente de la Biblia, no nomás de memoria. ¿Lo tienes? Ezequiel 2:7. Dice la palabra de Dios, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Porque son muy rebeldes. Gracias, mija. Escuchen o no escuchen. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una necedad, por no decir terquedad, en un ser humano? Es que yo lo voy a hacer como yo quiera, es que a mí nadie me va a decir cómo yo haga las cosas. Por eso dice la palabra, escuchen o no escuchen, tú sígueles diciendo. Sígueles hablando porque son cabeza dura, cabezones. Y no es un insulto, es con todo respeto. Pero es una realidad. Es que a mí nadie me va a decir, yo no creo eso, ¿no crees? Y te estás haciendo viejo. Y ya te empezaste a enfermar. Ya te que estás empezando hasta a quedar pelón como su servidor. Por los años, porque ya pasaron los años. Ya estás un poquito más cerca del pozo, por decirlo con todo respeto. Y no es un insulto. Tarde o temprano, repito, todos vamos a terminar. ¿Dónde? La cosa es que en el mundo, en la vida, como la quieras nombrar, nos enseñan al buen vivir. Y ya lo he dicho y lo repito, porque hay cierta razón en esto. Pero no nos enseñan al bien morir. Nacimos, crecimos, prepárate porque seas un profesional, para que seas esto en la vida, para que tengas, para que... Pero la gente dice, ¿sabes qué? Ponte bien con el Padre, porque un día vas a dar cuentas de todo lo que hiciste en este mundo, sea bueno o sea malo, seas creyente o no seas creyente, unos y otros, unos en el tribunal de Cristo, otros en el juicio del gran trono blanco, pero cada quien a su tiempo, aún los creyentes, no para condenación al creyente, sino para recompensa. Y el no creyente, pues, duele decirlo, pero es condenación, muerte eterna. Y cabe aclarar que, me gusta mucho aclarar esto, que la palabra muerte en la Biblia no es la muerte que nosotros conocemos. No es como nosotros muerte física, es una muerte espiritual, apartados de Dios, alejados de Dios. Y pregunto, esos son los muertos. ¿Y los ángeles caídos qué son? ¿Con qué muertos quiere comunicar el ser humano? Por falta de información. Es que no creo yo eso. Bueno, déjame decirte que el enemigo tiene poder, es poderoso, es astuto, es inteligente, es sabio para lo malo. Y se disfraza él y los de él y sus huestes de lo que ellos quieran. Pero ¿cómo podemos obtener esta información? Con la Biblia. No sabe. No. El poder de Dios, cuando se les ha dado a una persona, o los dones del Espíritu Santo, ¿de quién son los dones? ¿Del Espíritu Santo? Son de Él, que nos los presta mientras vivamos, ya sea para cualquier cosa,
que Él te ha elegido o me ha elegido para que se haga, es un don prestado. ¿Qué pasa al otro lado? El Dios de este siglo ciega los entendimientos y tú tienes poder para hablar con estos, con cuáles muertos. Tú tienes poder para ver el futuro, es cierto, pero si lo tienes, ¿de quién es ese poder? Al morir, ¿qué pasa? Esa es la cosa que mientras no busquemos la guianza del Espíritu Santo, mientras no busquemos el conocer la verdad de Dios, lo espiritual, no hemos entendido nada. Porque ¿cuántos años puedes vivir o pueda vivir yo en este mundo? Que no se llegue a su fin. Pero el alma, esa tiene eternidad. Y cuando dice separados o muertos, la segunda muerte es apartado de Dios, alejados de Dios, en un tormento continuo. Continuo. Pero, ¿lo quieren? Pues cada quien. No es que tienes que, debería de, pero no es. Ya vimos entonces que Moisés tenía un alto lugar delante de Dios. Por eso dice, y hablaré con él boca a boca, frente a frente. No dice que va a ver a Dios, dice, va a ver la apariencia de Dios, va a ver la gloria de Dios. Pues no vio a Dios, porque dice la palabra de Dios que no hay hombre que vea a Dios y viva. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es grande. ¿Por qué ahora nos habla por medio de su Hijo, mandándolo a que tome forma humana? Y a que el verbo fue hecho carne. Porque con su aliento, al hablarnos y nos hablar directamente, nos consume por su santidad. Porque Él es santo, santo, santo. Y el pecado en la humanidad ha ido avanzando como un cáncer que ha debilitado tanto al ser humano dentro de lo espiritual, que cualquier cosa santa nos puede perjudicar en lugar de beneficiar. ¿Por qué? Porque Dios quiere así, no, porque nosotros no buscamos la santidad. ¿Qué es santidad? Apartados del mundo. No es ser santurrones, separados de las cosas del mundo. ¿Qué es el mundo? Aquellos que viven detrás de las cosas malas, haciendo lo que no se debe. El tener el Espíritu Santo de Dios morando en el ser humano tiene sus consecuencias de bendiciones. Hay el poder de decir al mal no. Entendemos qué es bueno y qué es malo. Sabemos que no debemos hacer ciertas cosas. Y si las hacemos, porque a veces fallamos. Dice la palabra de Dios que Dios ha provisto su Hijo y en Él tenemos un abogado, según Juan 1, ¿no? ¿Qué? 2, 1 y 2, que lo que nos dice es referencia, que nos dice que abogado tenemos para con los padres. Si alguno hubiera pecado, dice Juan, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿cómo logramos todo eso? Con entendimiento, buscando la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios en nuestras vidas, cualquier viento de doctrina o enseñanza nos lleva, como las olas del mar, dice Santiago, de aquí para allá. Es que ahora soy esto, es que ahora soy lo otro. Pues ¿qué eres? No eres nada más que una marioneta de todas las enseñanzas. Porque es lo que pasa. Que es lo que tenemos que afirmarnos, porque Dios siempre nos ha informado de todas las cosas que está haciendo, que ha hecho y que va a hacer. Pero las queremos, eso depende de cada quien. Es que a mí no me interesa, pues debiera de interesarte, pero pues es decisión de cada quien, ¿verdad? Entonces el versículo 2 ya vemos que dice en esos postreros días sí nos ha hablado. ¿Por cómo nos habló? Bueno, ahí en Gálatas 4:4, ¿qué dice, mija? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén. Pues, vemos entonces que más venir el cumplimiento del tiempo. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios, queremos que Dios nos obedezca. Es que yo quiero esto, necesito esto, ¿por qué no me lo das? Dios sabe el corazón de cada quien. Y si es el tiempo para dárselo. Muchas veces yo quiero tener, yo quiero, sí, pero Dios no es para cumplir, como dicen, cumplir deseos. Dios está ahí para suplir
tus necesidades y las mías y las de todo ser humano, no nuestras necesidades. Es que yo quiero un Lamborghini, es que yo quiero un troconón, es que yo quiero ser, es que Dios no me da lo que yo quiero, es que no es lo que tú quieres. El creador de toda la humanidad, el todopoderoso, aquel que sostiene este mundo, el Señor, nos va a suplir cada día nuestras necesidades. Si con poquita riqueza que tengamos, a veces no queremos ni pisar el piso, flotamos, nos hinchamos, nos inflamos. Y dije, fíjese bien, porque soy humano. ¿Me gusta lo bueno? Claro. ¿Me gusta la riqueza? Obvio. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso perjudica el entendimiento espiritual del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando se pone, fíjese bien, las riquezas en lugar de Dios, se pierde todo sentido de la realidad. ¿Por qué? Porque se está haciendo de esa riqueza su Dios. Es que todo lo puedo, con las riquezas todo puedo. No. Si te enfermas de muerte, que no hay remedio, podrás comprar 1000 hospitales, comprar mucha medicina, pero tu salud no va a mejorar. ¿Sí? ¿Es un escudo la riqueza? Ciertamente que sí. Pero cuando Dios lo permite o nos la da, es porque, por algún motivo, para probar tu corazón también. Dios está constantemente viendo al ser humano y le está informando y le está diciendo, esto es lo que quiero para ti. La cuestión es, ¿qué quieres tú? Para ti mismo, ¿verdad? Eso dice, en los postreros días nos mandó ¿a quién? A su Hijo. Dice Gálatas 4:4, más a venir el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Fíjese toda la información que nos da. Hecho de mujer, no de hombre y mujer. Hay muchas cosas que nosotros las vemos con una mente carnal y, es que, o así. Mientras no dispongamos a entender que el Espíritu Santo de Dios no es un ser humano. Dios no es un ser humano. Es el creador de la humanidad, pero no es un ser humano. Él es Dios. Y su Espíritu Santo no es un ser humano. Es el poder, es el todo de Dios. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Por qué hecho súbdito a la ley? Nosotros hemos visto y hemos estudiado mucho eso. ¿Qué dice Lucas 2:27? Dice la palabra de Dios, y vino por espíritu al templo, y cuando trajeron al niño Jesús sus padres al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Gracias, Miguel. Más que todo podemos tomar la última porción del versículo dice, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. ¿Por qué? La primera porción del versículo 27 de Lucas 2 dice, y vino por el Espíritu al templo. ¿Quién vino al templo por el Espíritu? Había un hombre llamado Simeón. Si leemos esa parte, que Dios le había prometido que no iba a morir hasta no ver al Salvador. Y aquí es lo que dice, y vino por el Espíritu. ¿Quién lo trajo a Simeón al templo? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que viera al Señor Jesús. ¿Cuál era el propósito de que el Señor Jesús vino al templo, lo trajeron al templo? Para ser conforme a la ley. ¿Por qué? Porque nació bajo la ley. Por eso el Señor tuvo la capacidad de decir, como dice en Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a abrogar, gracias amigo, sino a cumplir. Vemos todo el proceso que llevó. Hay mucha información en medio de todo esto. Hay mucha enseñanza que quisieron enseñarla toda, decirla toda, ponerla toda a la vista. Pero es imposible que en una predicación saquemos un estudio de un mes. Es por eso que acortamos y vamos en porciones de la palabra para poder dar una información acerca de qué es lo que el Señor nos dice, qué es lo que la palabra de Dios es, qué es lo que en la palabra de Dios está escrito. Que en estos tiempos nos habla ahora por quién, por su Hijo. Y que envió a su Hijo con un propósito y que el Hijo tuvo que estar bajo la ley para poder darle algo más grande al ser humano.
que la gracia no es por la ley, la salvación del ser humano, es por fe. Por eso nosotros tenemos muchos versículos y hemos visto muchos versículos como Efesios 2, 8 y 9, que no es por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Cristo Jesús. A su tiempo lo envió por medio de mujer. ¿Quién es una mujer? Humana. Para que naciera un ser humano, un cuerpo humano. Para que habitara en él la deidad de Dios. La imagen, la esencia de Dios. Dios mismo. Por eso le dijo ahí en, ¿qué fue? Juan 14:9. Tanto tiempo me has visto, habló con un apóstol. ¿Quién? El Señor. Tanto tiempo he estado con vos, contigo, en otras palabras, tanto tiempo he estado delante de ti, tanto tiempo has convivido conmigo y no te das cuenta que yo soy el Padre. Hay otros versículos que nos enseñan que dice el Señor, mi Padre y yo, una cosa somos. Todo esto tenemos que entender. Si sabemos todo esto y todavía agarramos y nos vamos y dejamos todo ahí, que acabo lo escribieron hombres, no es cierto nada de la palabra de Dios. Nos exponemos mucho. ¿Qué dice Hebreos 2:3? Dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Amén. Toda palabra escrita en la palabra de Dios, tiene el propósito de que entendamos que cuando dice salud, la palabra es salvación. La salvación. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco, parafraseando, una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? ¿Quién oyeron? ¿Qué dice Lucas 1:2? Dice la palabra de Dios, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Amén. ¿Cómo lo enseñan? ¿Quién? Los apóstoles. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está hablando, nos está diciendo, nos está informando por medio de seres humanos. Muchas veces es que si el mismo Dios tuvo que hacerse un cuerpo humano para hablarle a la humanidad y venir a cumplir la ley en sacrificio en la cruz, ¿cómo no va a usar humanos como instrumentos para hablarle a la humanidad? Es algo que debemos y deberíamos de entender, que Dios está usando y seguirá usando seres humanos para hablarle a la humanidad. ¿De qué? De la salvación de su alma, de la información completa del ser humano. Porque hay mucha gente que en estos tiempos no quieren creer en Dios, porque eso les enseñaron sus padres que vienen desde la antigüedad, que dijeron Dios ya está muerto. ¿Cuándo empezó todo esto? Como los 50, 60 por allá, desde antes creo. Y no es cierto, Dios no existe y comenzó esa guerra, ese ataque que la gente de ese tiempo a sus hijos se les enseñó nada de Dios. Trabaja y que te vaya bien y que seas... No, la riqueza es lo mejor. El Señor Jesucristo vino y fue obediente. Allá en, ¿qué es? Filipenses 2, del 5 al 11, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anuló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que podemos entender? Que Jesús fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Y qué más nos dice? Que haya en vosotros este sentir. Pero, ¿cuál es la recompensa si nosotros hacemos caso al Señor?
Si nosotros buscamos la salvación de nuestra alma, obviamente que es la salvación de nuestra alma. Obviamente que es el vivir en el reino celestial con el Padre. Fíjese bien qué es lo que dice acerca, qué es lo que le dijo el Padre acerca de esto al Señor. Salmo capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios, pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Amén. Pídeme. Ya hiciste todo esto y tienes un lugar mayor que yo te di. Ahora pídeme. ¿Por qué? Porque pues, Dios decía y era hecho. Juan 1:3. Dice la palabra de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Gracias. Vamos entendiendo que la palabra de Dios tiene poder. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, es el aliento de Dios. Cuando Dios hizo al ser humano, a Adán, lo formó con sus manos, no dijo sea hecho el hombre, no. Lo formó con sus manos de arcilla, de lodo, de tierra. Y luego, ¿qué hizo? Sopló. ¿En dónde? En su nariz. Y vino a ser, ¿qué? Un alma viviente. El Señor dijo y era hecho. Y luego que nos dice ahí lo que leímos en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Qué es lo que habitó o habita en ese cuerpo? Ya no es el mismo cuerpo terrenal, un cuerpo celestial, porque nunca pecó, nunca falló, nunca maldijo. Dice la palabra de Dios que cuando lo maldecían, Él bendecía. Hay un versículo y es referencia en la Biblia que dice, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo acerca de su crucifixión, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre lo envió con el propósito de que el ser humano tenga la información. En forma humana lo envió. Ah, no, es que mejor le creemos que vinieron los extraterrestres. Mejor creemos que bien, pero creer las cosas de Dios, no. Pues, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Pues bueno, aquí dice el versículo 3, el cual siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Repito esa parte porque es necesario que lo entendamos. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra del Padre, de la majestad en las alturas. ¿Quién es Cristo? ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el ser humano no tenía esperanzas. El ser humano estaba condenado. El ser humano no tenía salvación. Dios en su misericordia, a su tiempo, de Él, no el tiempo del ser humano, porque Él hace su voluntad y es soberana su voluntad. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y como lo quiere, pero nunca busca dañar al ser humano. El mismo ser humano se daña a sí mismo, haciendo lo que no debe. Por eso que el karma y que, pues sí, todo tiene una consecuencia en nuestras vidas, que es lo que queremos ver. ¿Qué dice Juan 1:14? Ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, sí. Léelo otra vez también. Dice la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ya que el verbo fue hecho carne, Lucas 9:32. Dice la palabra de Dios, y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Vimos su gloria, vimos su gloria y gloria como del unigénito. Y luego dice, y ahí estaban y lo vieron. ¿Quién? Aquellos que dan el testimonio. Gracias, amiga. Hebreos 10:5. Dice la palabra de Dios,
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. Gracias. Yo creo que es muy necesario que haga énfasis en Hebreos 10:5. Entrando en el mundo, pero que me dice, pero me apropiaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? Humano. Gálatas 4:4. ¿Quién? Por María, la Virgen, que concibió por el Espíritu Santo un cuerpo humano para que habitara en él, ¿quién? La deidad, Jesucristo. Colosenses 1:17. Dice la palabra de Dios, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Amén. Gracias, Miguel. Dice, y Él es antes de todas las cosas, la eternidad, de donde vino la deidad, que ahora habita en un cuerpo, Jesucristo. Y por Él todas las cosas subsisten. Juan 1:1. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Que en el principio y desde antes, ¿de dónde vino Jesucristo? De la eternidad, lo que en él habita, lo que en él hay, lo que ahora es. Hebreos 7:27. Dice la palabra de Dios que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Gracias, amigo. Él no tuvo pecado, por eso una sola vez. Los sacerdotes antiguos del Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificio primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Pero como el Señor no tuvo pecado, se presentó una sola vez y por todas. Eso los sacerdotes tenían que hacerlo cada vez. Y el Señor lo hizo una sola vez y por todas. Ya no hay necesidad más que de entender, buscar la verdad, buscar el camino. Por eso dijo ahí, ahora sí, Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, ¿verdad? Juan 14:6. Entonces tenemos todo listo, tenemos todo preparado, el Padre ya nos dio todo, no nos ha dejado sin darnos información, ¿lo hallaste? Así dice todo. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén, gracias. Dios nos da toda la información completa. Repito, la cuestión es de aquí, ¿quieres? Es que usted repite mucho. Bueno, ¿y cuánto de lo que estoy diciendo lo has hecho en tu vida? Que dice, no yo, sino la palabra de Dios. ¿Cuánto has buscado al Señor? No que te hablen bonito, no que te endulcen el oído, no que digan lo que tú quieres oír, que dice la Biblia. ¿Lo quieres creer o no lo quieres creer? Pues es de cada quien, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 6:10? Dice la palabra de Dios, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Amén. Ya cuando hemos muerto al pecado, como dijo Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Mas no vivo ya yo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Pero lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. Que cada día como cristianos puedan ver en mí al Señor, a Cristo. ¿Qué es lo que busca Dios en el ser humano? Fidelidad, entendimiento, obediencia. Si el mismo Señor nos da el ejemplo ahí en Efesios, que leímos en Efesios del 5 al 11, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y Dios le dio un galardón mucho más grande. ¿Quién es Cristo? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es tan atacado? ¿Por qué no mucha gente, es más, hasta los mismos judíos no quieren a Jesús como Dios? No le creen. No todos, porque hay algunos que sí. Pero eso quita que Dios sea Dios, que Cristo sea el Hijo de Dios. No. A su tiempo va a venir a aclarar, a quitar ese velo. Porque dice que el Dios de ese siglo, según de Corintios 4:4. ¿Por qué pasa esto? Porque el enemigo trabaja y es poderoso. ¿Qué dice? Según Corintios 4:4 dice la palabra de Dios,
en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Él es la imagen de Dios. Ya lo hemos visto, que dice aquí en Hebreos que es la imagen misma de Dios, la esencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor, repito, para con nosotros. ¿Para qué? Para darnos paz, para restablecer esa comunión entre el ser humano y el Padre. Ahí en Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Dios nos ha dado todo, lo queremos. Hebreos 8:1. Dice la palabra de Dios, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Hebreos 8:1. Tengo un versículo que no sé dónde lo dice, ¿verdad? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Es Romanos 8:1. Después de Hebreos. Romanos 8:1. Entonces dice que ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para qué? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en Romanos 5:1 vimos que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí lo leíste, ¿verdad, amigo? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de qué? De Cristo Jesús. Entonces podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. No es una crítica, no es un juicio, es una exhortación, es una invitación. Es si lo entiendes. ¿Quieres entender lo espiritual? Necesitamos aplicarnos en lo espiritual. Porque, ¿qué dice? ¿Qué? ¿2 Corintios 2:14 o 1 Corintios 2:14? 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén, gracias, amiga. Porque son locura, porque no se entienden, porque se han de entender o discernir espiritualmente. Si nosotros no entendemos la palabra de Dios es porque no queremos, porque ahí está el Señor para aclararnos. Y es tan importante, pues repito, lo terrenal a lo más 100 y pico de años, hasta ahí, todo ser humano, todo ser creado, y después de eso, a juicio. Dice que es Hebreos 9:27. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Amén. ¿Quién lo estableció? Gracias. ¿Por quién es establecido? Por Dios. Está establecido que el hombre muera una sola, o el ser humano, parafraseando el versículo, una sola vez y después del juicio. Es que yo morí, vine. Ok. Es que cuando pretendemos ser lo que no somos, cuando queremos ser lo que no somos, o nos dejamos engañar por el enemigo, sí pasa. No digo que no. El mismo Dios nos dice que estamos, ¿qué? En una lucha constante, ¿con qué? Con lo invisible, lo que no se ve. Que dice, que Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si lo puedes hallar, qué bueno. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Contra malicias espirituales en los aires. ¿Qué es lo que está? Gracias. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? No porque no los ves, no que no existen. Y hay quienes saben que existen y ahí van a picarles. Déjame verte. Mueve aquí, mueve ordenándoles.
a pesar de entender que no nos quieren ni tantito. El odio es acérrimo de los enemigos del ser humano, porque el enemigo del ser humano es el más grande, el enemigo de Dios. Pero muchos, no, es que por un video, por alguna ganancia simple y sencillamente terrenal. Pero cada quien decide, cada quien hace como quiere. Dios no es arbitrario y te va a obligar a hacer lo que Él quiere que hagamos. Él te habla, me habla y nos habla en muchas maneras. Y en esos tiempos, en esta época, nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. Nos ha revelado al Padre por medio de su Hijo. ¿Quién es Jesucristo? Dios mismo. Pues lo quieres. No, todo lo que se ha hecho es para salvación de tu alma y la de todo ser humano. Por eso hemos leído en Juan 3:16 y lleva más versículos, pero el más común y más usual que hemos leído, porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿Quién es el mundo? Todo ser humano, pero a fuerzas nada. Por entendimiento, por conocimiento, por razonamiento y convicción aceptamos a Cristo en nuestros corazones. De otra manera, no hay cómo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por, Señor, toda tu bondad y tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra nuevamente con aquellos que quieren escuchar, aquellos que quieren oír, aprender y vivir cerca de ti, Padre. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote por nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, por tus siervos, por tu iglesia, por todos los seres humanos, Señor, que andan la situación muy difícil en el mundo. Nada que no nos haga dicho ya tu palabra, pero ciertamente es duro y difícil de sobrellevar. Gracias, Padre, por tu fortaleza que nos das. Gracias por todo aquello que día a día tú nos suples. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote por los misioneros, por tus siervos, por cada cristiano, por cada misionero, cada evangelista, por todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Señor. Bendícelos, prospéralos y que todo sea para tu honra y gloria en Cristo Jesús. En perdón nuestros pecados. Amén. El Señor me lo bendiga.